Hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy vamos a ver el tema de la circunferencia desde el inicio en geometría y comenzaremos viendo cómo se define esta figura geométrica, así como los puntos, rectas notables y ángulos notables que se pueden localizar dentro de la misma circunferencia. Entonces, comencemos viendo cómo se define. Bueno, la circunferencia básicamente es lo que realizamos en el trazo con un compás. Vamos a tener un punto fijo. ¿Sí? A partir de este punto fijo, vamos a ver que el conjunto de puntos que se van formando aquí alrededor están ubicados a la misma distancia de ese punto fijo que llamamos el centro. Entonces tenemos aquí nosotros esta figura geométrica llamada circunferencia, que está formada por todos estos puntos que unidos van a dar lugar a esto que vemos como la circunferencia. Hay una diferencia entre circunferencia y círculo. El círculo es el área o región que está delimitada por esta circunferencia. Entonces el círculo pues es la parte que está en color blanco en este caso. Toda esta área o superficie que está delimitada. Esa es la diferencia. En términos de áreas y perímetros, entonces la circunferencia representa el contorno, es decir, el perímetro de esta figura, mientras que pues el círculo sería representado por el área, la superficie que está dentro ahí. Entonces, bueno, ya también veremos estos temas dentro de este canal, perímetros, áreas y volúmenes, cómo deducirlos, cómo calcularlos, en fin. Entonces, fijamos este primer punto que es el centro, ¿sí? y a partir de aquí se traza, todos estos puntos están a la misma distancia. La distancia de este punto llamado centro hacia cualquier punto de la circunferencia, entonces vamos a trazarlo aquí, se conoce con el nombre de radio, ¿verdad? Entonces el radio de la circunferencia es cualquier segmento que vaya desde el centro hacia cualquier punto. Entonces pues hay una infinidad de radios realmente dentro de una circunferencia. Bien, otro punto importante, bueno, mejor dicho, una recta también fundamental es la que atraviesa el centro, pero une dos puntos de la circunferencia, dos puntos distintos. Entonces a esto le llamamos el diámetro, ¿de acuerdo? Este es el diámetro. ¿Sí? Y el radio y el diámetro, ¿no? Las rectas creo que más elementales, más conocidas en la geometría del círculo, de la circunferencia. Ahora, también nosotros tenemos una recta que pasa, o bueno, conecta dos puntos dentro de la circunferencia, pero que no pasa por el centro. ¿Sí? Y esta recta, vamos a trazarla aquí en color naranja, que une cualesquiera dos puntos sin pasar por el centro, se llama la cuerda. Esta sería la cuerda. Es un segmento, insisto, como ven aquí, que une dos puntos dentro de la circunferencia sin pasar por el centro. Muy bien, ahora perpendicular a esta cuerda, ¿sí? Usualmente lo vamos a tener en el punto medio de una cuerda, pero perpendicular a la misma cuerda, tenemos lo que es la flecha o ságita. Ahí está. Ahora, la circunferencia nosotros trazamos una recta. Recuerda la diferencia entre segmento y recta. El segmento es finito, tiene un inicio y tiene un final. Mientras que la recta, pues no, ¿verdad? Es infinita, no tiene inicio ni tiene final. Bueno, una recta que toca un solo punto de la circunferencia, esto se va a conseguir pasando esa recta por fuera. Por ejemplo, en este punto o cualquier otro de esta circunferencia, vamos a trazar una línea recta que toque únicamente en un punto. Esta recta infinita pues se conoce con el nombre de la recta tangente. La recta tangente en geometría siempre es aquella que toca en un punto a una determinada figura o curva. Ahora, tenemos una recta que va a pasar por dos puntos de la circunferencia.
Cuando es así, entonces estamos hablando de una recta. Vamos a trazarla aquí. Una recta secante. La recta secante, entonces, a diferencia de la recta tangente, pues va a tocar dos puntos de la circunferencia y así entonces vamos a diferenciar una recta de la otra. ¿De acuerdo? Así que he aquí pues los puntos, ¿no? Las rectas notables dentro de la circunferencia. Ahora lo que vamos a pasar a ver nosotros aquí, pues son los diferentes ángulos, ¿verdad? Los ángulos notables, los principales ángulos que tiene la circunferencia para esto, ¿no? Entonces vamos a esquematizar. Aquí tenemos los primeros tres ángulos. Entonces el primero que vamos a ver es el ángulo central. ¿Cómo se forma un ángulo central, no? Sería la primera cuestión. ¿Qué es un ángulo central en una circunferencia? Bueno, se llama ángulo central debido a que su vértice está justamente en el centro de la circunferencia y de ahí se trazan dos radios cualesquiera. La abertura entre estos dos radios, vamos a llamar este ángulo ABC, como vemos en el tema de ángulos previamente. Este ángulo central, ángulo ABC, inicia en A, su vértice está en B, en el punto B que es el centro de la circunferencia, muy importante eso, y termina en C. Va a ser igual a el arco que comprende este ángulo. El arco, recuerda, es el contorno o la circunferencia que comprende este ángulo. Esto que acabamos de remarcar en color café es el arco. Entonces este arco, su longitud o su medida depende directamente del radio, aunque su abertura coincide con la del ángulo central. Entonces el ángulo ABC es igual numéricamente al arco que inicia en A y termina en C, el arco AC, ¿no? Como está ilustrado en esta figura, en este dibujo, numéricamente el ángulo central siempre será lo mismo que su arco comprendido, ¿sale? Entonces ahí está el primero, el más fácil de hecho, por eso comenzamos por ahí. Ubica que es un ángulo central y después observa cómo recuerda que son iguales numéricamente. Bien, ese es el ángulo central. De acuerdo, vamos con el segundo, el ángulo inscrito. ¿En qué consiste un ángulo inscrito? Bueno, el ángulo inscrito tiene su vértice en un punto de la circunferencia, en este caso en el punto B, como lo hemos ilustrado, y está formado no por un par de radios, sino más bien, como puedes ver en esa figura, está formado por un par de cuerdas, un par de segmentos que no pasan por el centro. Entonces, este par de cuerdas formará el ángulo inscrito. El ángulo ABC es un ángulo inscrito, como vemos aquí. Pero este ángulo ABC igualmente dentro de él comprende un arco de la circunferencia. Entonces este arco que está aquí comprendido, vamos a remarcarlo en color rojo, es igual al arco AC dividido a la mitad, dividido entre 2. Entonces, eso es algo que siempre se va a cumplir con los ángulos inscritos de la circunferencia. Van a ser numéricamente solamente la mitad del arco. Sí, nuevamente el arco, pues como vemos en el tema de ángulos, depende de la medida del radio, ¿no? Entonces, si el tema de ángulos no lo tienes del todo claro, nos tenemos que regresar a ese video y entonces tener muy clara toda esa información, ya que la matemática, como sabemos, siempre es acumulativa y este tema no es la excepción. Entonces ahí estaría la fórmula, repito, insisto, el ángulo inscrito va a ser la mitad del arco que se comprende de esa circunferencia. Pasemos al ángulo semi-inscrito, el tercero. ¿Qué es un ángulo semi-inscrito? Semi es mitad. Inscrito, bueno, eso no lo expliqué aquí, pero es dentro que se encuentra su vértice y el ángulo dentro de él, ¿no? Entonces, aquí el ángulo se observa, está dentro, completamente dentro de la circunferencia, por eso se dice está inscrito, como cuando tú te inscribes a la escuela, ¿verdad? Estás dentro, tienes un lugar dentro de la escuela, entonces es lo que pasa aquí, pero el prefijo semi es mitad, ¿no? Entonces está medio inscrito, y efectivamente eso es lo que pasa aquí.
que la mitad del ángulo está dentro de la circunferencia, mientras que la otra mitad está afuera. Un ángulo semi-inscrito, como tenemos aquí ABC, estaría formado entonces por una cuerda nuevamente. En un momento dado también podría ser un diámetro. Lo mismo pasa con el ángulo inscrito, podría ser una cuerda o un diámetro, ya que el diámetro pues es una cuerda particular. Una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia, pues ya se le llama diámetro, es el doble del radio. Entonces, eso es por dentro. Por fuera tenemos una recta que toca en un punto, entonces es una recta tangente. Está formado por una recta tangente, toma nota de ello, una pausa en el video y anótalo. Y una cuerda. Cuerda y recta tangente van a tener un punto aquí de convergencia o un punto de unión donde coinciden estas dos, un segmento y la recta. Van a coincidir en la circunferencia, en un punto de la circunferencia, que es el punto B, es nuestro vértice, ¿sí? Y numéricamente, entonces, el ángulo semi-inscrito ABC inicia en A, pasa por B en su vértice y termina en C. Es, al igual que el ángulo inscrito, la mitad del arco que lo comprende. El arco que está comprendido aquí, vamos a remarcarlo en color naranja ahora. Este arco de circunferencia es el que nos interesa. Esa porción de la circunferencia que es el llamado arco, pues ese arco aquí sería BC, no inicia en B, termina en C, según como lo dibujamos en esta figura. Entonces, o bueno, para que no haya confusión, puedo cambiar las letras, que aquí sean A. Realmente no importa eso. Y aquí terminé en C con la recta tangente, entonces así vuelvo a tener la misma convención. El arco AB dividido a la mitad. La misma fórmula exactamente que tenemos allá arriba, ¿no? AB, AC, no importa las letras, pero es la mitad. Eso sí, siempre será la mitad. El ángulo semi-inscrito y el ángulo inscrito siempre son únicamente el valor. Su valor es la mitad del arco que comprenden, o del arco que están encerrando, ¿de acuerdo? Así que vamos a anotar muy bien esto en tus apuntes, para tomar bien esta clase de geometría de la circunferencia. Y nos faltan otros 3 ángulos más. Y además puedes aplicarlo a algunos ejemplos, ¿no? Por lo menos. Así que vamos a borrar primero este pizarrón y a ordenarlo. Muy bien, entonces vamos a ver el cuarto ángulo, que es un ángulo interior. Bueno, pues este ángulo se llama interior porque se encuentra pues completamente dentro. Y no confundirlo con el ángulo central, ¿no? Porque el ángulo central coincide su vértice en el centro, por eso el nombre de central. Aquí interior es un ángulo que está formado, como puedes ver aquí, por un par de cuerdas, pero estas cuerdas se intersectan en este punto B. Ahí va a estar la intersección de las cuerdas, ¿sí? A diferencia de un ángulo inscrito. Bueno, entonces tampoco lo confundas con el ángulo inscrito, ¿de acuerdo? El ángulo interior está formado también por 2 cuerdas, pero se intersectan en el interior, mientras que en el ángulo inscrito se intersectan sobre un punto de la circunferencia misma, ¿verdad? Matemáticamente un ángulo, bueno, aquí tenemos al menos un par de ángulos interiores. El ángulo ABC, observa ABC, y aquí este ángulo por teoremas de ángulos o propiedades de ángulos es opuesto por el vértice aquí, así que es igual en magnitud. El ángulo DBE es lo mismo que el ángulo ABC, ¿no? Entonces vamos a ponerlo aquí. Ángulo ABC interior es lo mismo que el ángulo DBE. Y esto va a ser en términos de los arcos que comprenden a lo siguiente. Bueno, observa muy bien que los arcos que comprende el ángulo ABC, primeramente es el arco AC, este arco que me estoy remarcando en color rojo aquí en este dibujo. Bueno, pues ahí está el primer arco y del otro lado tenemos otro arco, ¿sí? Pero observa algo muy curioso aquí, los arcos no son numéricamente igual. Se ve claramente que el arco AC es de mayor longitud o de mayor perímetro que el arco DE. Entonces,
a qué es igual esto matemáticamente. Bueno, resulta ser que es la semisuma de esos arcos. Es decir, vamos a tener el arco AC. Vamos a escribirlo aquí, arco AC. Le vas a sumar el otro arco, que es el arco DE, y lo vamos a dividir entre 2, ¿no? O sea, eso es una semisuma matemáticamente. Y ahí tienes entonces la relación que hay de los ángulos interiores con sus respectivos arcos comprendidos, ¿de acuerdo? Así que entonces lo vamos a aprender de memoria, tanto la definición del ángulo interior como la expresión matemática que relaciona los arcos como una semisuma siempre. Número 5, ángulo exterior. El ángulo exterior está, como su nombre lo dice, fuera de la circunferencia. ¿Sí? Observa que pues, su vértice es el punto B, nuevamente, está fuera, localizado afuera de la circunferencia. Está formado por estas dos rectas, ¿no? ¿Qué tipo de rectas son? Acertaste, ¿verdad? Como acabamos de ver, son rectas secantes, ¿no? Rectas se cortan en dos puntos a la circunferencia. La primera recta corta en A y en D. La segunda recta corta en el punto D y E, en este dibujo. Y entonces el arco que vamos a tomar en cuenta aquí es el arco que está primeramente aquí pequeño, AC, y el arco más grande, que es de D hacia E. Bueno, entonces el ángulo exterior, que va a ser esta abertura, ABC, ángulo exterior ABC, matemáticamente es la semidiferencia de sus arcos que comprende. Entonces el arco más grande, vamos a tomar primeramente ese, el arco DE, menos el arco más pequeño, que es AC, y como es una semidiferencia, pues es la mitad de esa de resta o esa diferencia, se divide entre 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí es semisuma, ahora es semidiferencia, ángulo interior, ángulo exterior. En ese sentido son lo contrario, ¿no? Una semisuma y una semidiferencia por otra parte con el ángulo externo o ángulo exterior. Y por último, el número 6 se llama ángulo circunscrito. El ángulo circunscrito va a estar formado por dos rectas tangentes. ¿Sí? En ese sentido es como si estuviera abrazando la circunferencia de este ángulo. Estas líneas en color naranja, que son rectas tangentes, y la magnitud del ángulo que vamos a estar tomando en cuenta de un ángulo circunscrito va a ser el ángulo ABC. Nuevamente, vean, ABC. Entonces, el ángulo ABC, matemáticamente, al igual que el anterior, el ángulo exterior también es una semidiferencia de los arcos que comprende. O sea, aquí hay que tener cuidado al identificar los arcos. El primer arco de circunferencia es este que voy a remarcar en rojo. Inicia en A, pasa por el punto D, como referencia el punto D, y terminará en el otro punto de tangencia, que es el punto C. Ese es el arco más grande, entonces, ¿no? El arco ADC. Entonces vamos a restarlo, arco ADC, menos el arco de menor magnitud. El arco de menor tamaño, que iniciaría en A, pasa por este punto de referencia E y termina en el otro punto de tangencia, el punto C. Entonces es el arco AS. Arco A, E y C. Enfatizamos eso. Dividido a la mitad. Muy bien, entonces aquí están las fórmulas correspondientes para los 6 ángulos notables que tienen las circunferencias. ¿De acuerdo? Entonces vamos a terminar con un par de ejemplos en este tutorial, en esta clase, principalmente aplicando estos últimos 3 que son los más complicados. Sí, por eso me voy a enfocar en alguno de estos en este par de ejemplos. Primeramente en el inciso A. Si el ángulo ABC es igual a 80 grados, vamos a ir anotando esos datos, ¿verdad? El ángulo ABC en la figura es de 80 grados. Y el arco ADC es de 260 grados, ubica el arco ADC. Entonces todo este arco de la circunferencia tiene una medida de 260 grados. Queremos hallar o calcular el arco AS. Queremos calcular este arco, aquí en color rojo.
Esa es nuestra pregunta, ¿no? Esa es nuestra incógnita. Bueno, identifica primero qué tipo de ángulo tienes. Es un ángulo, efectivamente, un ángulo circunscrito, ¿verdad? El último que vimos aquí, el ángulo circunscrito, formado por dos rectas tangentes. Efectivamente, entonces la semidiferencia de sus arcos comprendidos me da el ángulo circunscrito. Aquí tú ya tienes el ángulo, tienes uno de los arcos, falta el segundo arco, así que tendremos que despejar el arco AS de esta fórmula, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hacer nuestro despeje. Primeramente este número 2 que está dividiendo a todo, pásalo multiplicando. Vamos a escribirlo aquí mismo, aprovechando este espacio, 2 veces. Entonces el valor del ángulo ABC es igual a esta diferencia de arcos, ADC, menos el arco AS. Muy bien, ahora esto está aquí restando, ¿verdad? Vamos a pasarlo, está sumando, perdón, el arco ADC, va a pasar restando. Es igual a menos el arco AS, y finalmente este signo negativo hay que pasarlo, y por la ley de los signos del otro lado pues te cambia los signos, ¿verdad? Entonces el arco AS, vamos a escribirlo aquí, que es nuestra incógnita en esta pregunta, es igual a, ahora este arco queda positivo, el arco ADC, y el otro término queda negativo, menos 2 veces el ángulo ABC. Y ahora pues nos resta, después de nuestro despeje correctamente realizado, sustituir estos valores que ya tenemos proporcionados en el problema. Entonces el arco AS es igual al arco ADC, que tiene un valor de 260 grados, menos 2 veces el ángulo ABC, que es de 80 grados. Esto entonces es igual a 260 grados menos 160 grados, y esta diferencia es de 100 grados. Así que ahí tenemos ya el valor de este arco AS, 100 grados. Perfecto. No se diga más, vamos al segundo problema, el segundo ejemplo y último. Si el arco DE es igual a 50 grados, vamos a ubicar el arco DE, inicia en D, termina en E. Entonces este arco tiene un valor de 50 grados. Y el arco AC tiene un valor de 120 grados. AC inicia en A, termina en C. Obtener el ángulo ABC y el ángulo DBA. Obtener esos dos ángulos, el ángulo ABC y el ángulo DBA. O sea, DBA, este de aquí. No vamos a ubicar muy bien esas letras para no confundirnos. Entonces, primeramente vamos a calcular el ángulo ABC. Es el ángulo ABC. ¿Qué tipo de ángulo tenemos aquí? Eso es lo primero que tienes que identificar. ¿Qué tipo de ángulo? Bueno, efectivamente, este ángulo ABC es un ángulo interior. Aquí lo tienes, formado por un par de cuerdas que se intersectan dentro de la circunferencia. Es un ángulo interior. Una vez que identificamos eso, pues ya podemos proceder, ¿no?, con su cálculo. Bien, entonces, pues vamos a aplicar esta fórmula. El ángulo interior ABC es la semisuma de sus arcos comprendidos. Bueno, entonces aquí tengo un arco que está comprendido. ¿Y dónde está el otro arco o ángulo que está comprendido? Sí, estos ángulos son opuestos por el vértice, entonces tienen la misma magnitud.
como ya lo explicamos aquí. Sin embargo, pues va a ser la semisuma de esos arcos, ¿no? Comprendidos 120 grados por este lado y el otro arco comprendido por el otro ángulo interior es de 50 grados. Y esto dividido a la mitad, ¿no? La semisuma, dividido entre 2, entonces 120 más 50 grados es igual a 170 grados a la mitad. Esto tiene un valor de 85 grados, ¿no? Ahí está, entonces ya tenemos el primer ángulo. Falta conocer este ángulo. Bueno, entonces es el ángulo que inicia en D, pasa por B y termina en A, ¿no? O sea, sería vamos a remarcarlo aquí en color rojo. Es este ángulo, ¿de acuerdo? ¿Qué tipo de ángulo es? Pues de hecho también es un ángulo interno, o un ángulo interior. Nada más aquí tendríamos que conocer la medida de estos arcos que comprende para poder aplicar la fórmula respectivamente, ¿no? Entonces, bueno, aquí sabemos que son 85 grados de este ángulo. ABC es el que acabamos de calcular. Vamos a borrar este dato. Bueno, a trasladarlo aquí afuera para tener espacio. 85 grados, 85 grados. Ahora vamos a usar un poco la lógica y nuestro conocimiento de ángulos, ¿verdad? Sabemos que ángulos opuestos por el vértice siempre son iguales. Ahí lo tenemos. O sea que estos dos ángulos, el ángulo ABD y el ángulo CBE, tienen que ser también iguales porque son opuestos por el vértice de la misma manera. Sí, entonces, estas dos incógnitas son el mismo valor. Vamos a llamarle X, ¿no? Ahorita. Que esto valga X. Es lo que vamos a calcular. Sí, entonces, tú sabes que toda la circunferencia, ¿no? Todo esto, ¿cuánto es en total? 360 grados, ¿verdad? Así que puedo plantear una ecuación ahora. 2x, x más x son 2x, más 85 por 2, que son 170 grados, tiene que ser igual al total de grados que tiene una circunferencia, 360 grados de ahí. Entonces puedo despejar la incógnita. X va a ser igual a 360 grados menos 170 grados dividido entre 2. Entonces aquí tendremos que esto va a ser igual a la diferencia 90 grados entre 2, o sea 45 grados. Entonces ahí está el valor de este ángulo, 45 grados. Y así acabamos de resolver el problema, ¿no? Básicamente. Aquí la figura, de hecho, estrictamente hablando, estaría invertida, ¿no? El ángulo agudo tiene que ser el ángulo de 45 grados. Y los ángulos que tenemos aquí, pues tienen que ser de 85 grados. Para que entonces la suma de todo esto ya nos proporcione el valor correcto, ¿no? De tal manera que entonces pues aquí hemos resuelto nosotros el problema. Perdón, si algo no me cuadraba y me disculpo de antemano. Aquí son 190 grados dividido entre 2. 95 grados ahora, ¿no? Entonces ahora sí corresponde, aquí son 95 grados y los originales 85 grados, ¿sí? Perdón, una disculpa, luego pues cometo algunos errores, procuro que eso no pase, pero bueno, también me disculpo por el ruido que se llegue a escuchar de fondo, ya que tengo un vecino algo escandaloso y a veces a ciertas horas prende su radio al máximo volumen, ¿no?
Les agradezco mucho su atención, espero que haya sido de gran utilidad este video. Vamos a hacer algunos ejercicios sobre esto y aprendernos los conceptos básicos de la circunferencia que vimos en esta clase. Hasta la próxima.